nuestro servicio dominical. Es una bendición, hermanos, que a pesar del frío, la lluvia, Dios haya puesto en tu corazón venir a la iglesia el día de hoy. Estamos muy agradecidos por aquello. El libro de Juan, quiero invitarle en su Biblia, el Evangelio de Juan, capítulo 3, para el estudio de hoy. Y el día de hoy quisiéramos responder a la siguiente pregunta de alguna manera: ¿qué se necesita para ser salvo? Hay diferentes teorías, diferentes formas de responder a aquello. El mundo se ha creado diferentes caminos alternativos, ¿cierto?, al cielo, los cuales no son correctos, ¿no? El proverbio dice que hay caminos que el hombre cree que son justos, pero son de muerte, ¿no? Entonces, en el capítulo de hoy, y a través de los versículos que vamos a ver, en palabras del mismo Señor Jesucristo, vamos a intentar responder esta pregunta. Como les comentaba, el mundo ha desarrollado diferentes teorías y de alguna manera elaborado caminos alternativos al cielo, métodos humanos para ser salvo, los cuales no pueden ser efectivos finalmente para el hombre. Por ejemplo, la filosofía Wicca dice que no hay necesidad de salvación. El unitarismo habla de que no es necesario pensar ni siquiera en aquello, como una vida después de la muerte. No vale nada pensar en eso. El taoísmo dice que el uno necesita solo estar alineado con el universo y entonces vivir aquí de una forma feliz. La cienciología habla de una iluminación personal. En todos estos casos, para todas estas posiciones, el hombre no es malo inherentemente o pecador. Tenemos por otro lado no solo filosofías o formas de vida, sino religiones. El catolicismo, el islam, mormonismo y testigos de Jehová. Todos tienen en común lo siguiente: para ser salvo hay que hacer algo, ya sean sacramentos, ordenanzas o mandamientos. La obediencia de uno le retribuye la salvación de Dios. En los primeros, el hombre no es malo. En los segundos, el hombre puede salvarse a sí mismo. Pero ¿qué dice la Biblia al respecto? ¿Puede el hombre salvarse a sí mismo? ¿El hombre es bueno y solamente necesita disfrutar la vida aquí? ¿Estamos aquí para ser felices y no vale la pena pensar en qué habrá después de la muerte? Vamos a ver la historia de Jesús y Nicodemo y cómo este fariseo vino con dudas existenciales a Jesús y Jesús tomó tiempo para responderle y decirle concretamente qué se necesita realmente para ser salvo. En el capítulo 2, el versículo 23, nosotros estudiamos la semana pasada cómo Jesús purificó el templo, entró al templo y sacó a los cambistas del patio de los gentiles, y él trajo gozo donde no había, la boda en Canaán, y trajo orden donde no había, el patio de los gentiles en el templo. Continuamos en este contexto ahí en Jerusalén en esta Pascua. Versículo 23, capítulo 2 dice: estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía qué había en el hombre. Capítulo 3. Y parece que uno de estos hombres que estaban por ahí, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino de noche a Jesús y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. De nuevo, ¿no? Entonces el apóstol Juan a veces no sigue una cronología exacta, porque lo que vimos como señales en el Evangelio de Juan es solo lo que hizo en las bodas de Canaán. Y fue un milagro humilde, casi secreto para un grupito de personas que estaban en esa boda. ¿Qué señales nos menciona el Evangelio? No nos menciona muchas más. Pero aparentemente, ¿cierto? Esto tal vez no es al comienzo esta conversación del ministerio, sino más adelante, después de muchas señales que tal vez sí hizo Jesús. Sea cual sea el caso, las señales que él hizo, los milagros, su forma de hablar, su integridad, llamó la atención de este fariseo. Versículo 1. Había un hombre entre los fariseos llamado Nicodemo.
Nicodemo fue originalmente atraído a Jesús por estos milagros que hizo. Quería saber más de Jesús y de las doctrinas que enseñaba. Las palabras con las que él se refiere a Jesús denotan que todavía él no había sido regenerado. Versículo 2, rabí y maestro. Estos son términos de alguien que no ha conocido en su contexto todavía a Jesús. Cuando tú ves en los evangelios y las personas le dicen Señor, se trata de un creyente. Cuando dicen rabí, maestro o cualquier otro término, se trata de no creyentes. Es interesante esto. Nicodemo, versículo 1, era un hombre de los fariseos, moralmente correcto, religioso y que cumplía con muchos, o por no decir todos, los mandamientos de la ley de Dios, la mosaica y la ley de los hombres. Recordarles que las leyes mosaicas eran un poquito más de 100 y las leyes humanas llegaban a ser más de 350, entonces ellos agregaron mucho. Nicodemo cumplía con todo esto. Podríamos decir con toda seguridad que Nicodemo era, entre comillas, una buena persona. Religioso, moralmente correcto, políticamente correcto, ¿cierto? Pero mira el versículo 2, le llama rabí y maestro a Jesús. Es interesante esto. No hace falta, no necesitamos y no es posible ser buena persona, y ser buena persona no puede darte la salvación. Nicodemo es un religioso, buena persona y no es salvo. ¿Y sabe qué, hermano? A menos que respondamos correctamente según la Biblia qué se necesita para ser salvo, muchas, entre comillas, buenas personas van a continuar yendo al infierno, engañados por un sistema religioso o por la idea de no somos tan malos o el hombre puede salvarse a sí mismo, como lo mencionamos al comienzo. Estas ideas no hacen más que mandar personas constantemente al infierno. El infierno está lleno de buenas personas que en vida intentaron hacer lo correcto, según algunas religiones, o que creyeron que no éramos malos, solamente necesitábamos alinear nuestros chakras. No, yo no sé exactamente, ¿no? Pero aquí vemos el caso de Nicodemo. Si uno ve a Nicodemo hoy, es una persona religiosa, es alguien que con una reputación. El versículo 1 nos habla que es un principal entre los judíos. Tiene que haber sido, si comparamos así, seguramente era pastor o algo. Era importante, era relevante, tenía una posición predominante. Él vivía según las reglas religiosas más estrictas posible. No obstante, todavía necesitaba algo más para ser salvo. Versículo 2 dice, este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Él vino de noche. Probablemente por temor de que lo vean los otros fariseos. Probablemente porque quizás era el único momento donde Jesús estaba más tranquilo y relajado de sus tareas y podía tener una conversación. Probablemente el hecho de que él viniese de noche sea simbólico de algo que más adelante va a hablar el apóstol Juan acerca de las luces y las tinieblas. Tal vez ni siquiera era de noche, pero él estaba en tinieblas. Sea cual sea el caso y la interpretación que quisieras hacer de esto, tenemos esta situación. Viene este fariseo, un religioso, que ha sido un poco cautivado y ha llamado la atención las obras, los milagros, las señales de Jesús. Viene entonces de noche, tal vez por miedo, tal vez porque quería tener más tiempo, y entabla esta entrevista, esta conversación con el maestro venido de Dios. Vamos a ver algunas cosas que Jesús le va a decir de lo que se necesita para ser salvo. Versículo 3. Jesús le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Puedo imaginarme a Nicodemo, ¿cierto? Él se acercó en tinieblas o de noche y le dijo, maestro eres, y le tira flores, ¿cierto? Le hace como cumplidos a Jesús y dice, como decían los versículos anteriores en el capítulo 2, verso 25, Jesús no tenía necesidad de ver exteriormente a la persona porque él sabía lo que había en los hombres. Nicodemo se acercó con todas sus
túnicas y sus capas y su caracterización como un principal fariseo, ¿cierto? Sus mantos y todas las cosas, y Jesús lo detiene y dice, hay que nacer de nuevo. Nicodemo queda en shock. Versículo 4. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre? Aquí vemos la ceguera de los pecadores, ¿cierto? El pecado ciega el entendimiento espiritual de las personas. A menos que las personas sean efectivamente llamadas por Dios por medio del Espíritu Santo, ¿cierto? Convenciéndole de pecado, intentar explicar según la normativa humana, la biología, este nacimiento de nuevo es imposible. Pablo habla en 1 Corintios 2 acerca de esto. Los creyentes tienen el entendimiento enceguecido, entenebrecido. El diablo les ha cegado, el pecado les ha cegado. Pero los creyentes tenemos la mente de Cristo. Hasta este punto Nicodemo continúa estando en tinieblas. Él se acercó a Jesús para conversar. Vaya a saber uno de qué. Tal vez quería hablar sobre las doctrinas o los principios, pero Jesús le paró en seco. Hay que nacer de nuevo. Y él dice, versículo 4, ¿cómo puede ser esto posible? ¿Cómo va a nacer alguien que ya ha nacido? Entonces tendría que volver a entrar al vientre de su madre. Este educado líder religioso no entendió lo que quería decir el Salvador. Jesús estaba hablando de un nacimiento espiritual, pero Nicodemo pensaba únicamente en un nacimiento físico. Mira lo que dice el versículo 5. De cierto os digo, de cierto te digo, ¿cierto? Como Nicodemo, por favor, entiende, ¿cierto? Y voy a decir 5 de cierto si es necesario para Nicodemo, ¿no? Jesús, de cierto, te digo que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y puedo imaginar a Nicodemo nuevamente rascando su cabeza y siguiendo pensando, ¿qué es esto? 6. Lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles que te dije, versículo 7, aquí está lo primero, os es, ¿qué dice? Necesario nacer de nuevo. ¿Qué se necesita para ser salvo? Nacer de nuevo. ¿Qué es nacer de nuevo? Es nacer espiritualmente. ¿Qué significa aquello? Significa tener 2 nacimientos en tu vida. Uno de agua, ¿cierto? Cuando la matriz se rompe, cuando la fuente se rompe y las aguas, ¿no? Y uno nace ahí, ¿cierto? En medio de esa agua. Algunos intentan de alguna manera, el versículo 5, cuando se dice nacer de agua y del espíritu, algunos saben, no, pero es un bautismo. Seguramente el agua tiene que ver con el bautismo. Y algunas religiones dicen, si no te bautizas, no eres salvo o no puedes ser salvo. Algunos dicen, solo en el bautismo vas a recibir el Espíritu y desde ahí no está diciendo esto. Versículo 5 está diciendo el nacimiento terrenal y el nacimiento espiritual. Nacer 2 veces, una de carne y una de espíritu, una a través del agua y otra un nacimiento que viene de arriba. No es tan difícil de entender, a menos que esté cegado espiritualmente por el pecado. Pero aquí tenemos lo primero que se necesita, nacer de nuevo. No quiere decir nacer físicamente de nuevo, lo cual sería biológicamente y por muchas cosas imposible, ¿cierto? Sino que quiere decir nacer del Espíritu. Versículo 7, no te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Jesús no estaba enseñando que el nacimiento viene por el bautismo de agua. Por cierto, el bautismo es una parte de nuestra obediencia a Cristo y es un lindo testimonio que los creyentes damos de haber puesto nuestra fe en Jesucristo. Pero anótalo bien, el bautismo no es esencial para la salvación. A lo largo de las épocas ha habido solo un método de salvación, la fe en la promesa de Dios en su palabra. La evidencia externa varió a lo largo de los años y de las épocas. Antes se hicieron altares de piedra, otras veces se hicieron tabernáculos, otras veces se hicieron un templo, otras veces se hicieron un bautismo, pero el método de salvación es uno solo. La salvación es por gracia, por medio de la fe. Amén. Y tú puedes tomar la Biblia en el capítulo 11 de Hebreos
Y dice, por la fe fue salvo Abel, hace mucho tiempo atrás. Y también Enoc, y también fue salvo Noé, y Moisés, y Rahab, y Josué, y hacia adelante un innumerable número de personas. Y hace un repaso a través de toda la historia humana de la Biblia, ¿cierto? Y cambian las épocas, y cambian los contextos, y cambian las señales externas, pero no cambia que el hombre es salvo por fe en Cristo. Cuando Jesús está diciendo 7, es necesario nacer de nuevo, se refiere a esto. Es necesario morir a uno mismo, aceptar la pecaminosidad, creer en el Evangelio, poner su fe en aquello. Nicodemo, para entrar al reino de Dios del que habla Jesús, verso 3, que si alguien no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios, necesita volverse a Jesús, es decir, arrepentirse, para ser regenerado por el Espíritu Santo. En particular, los fariseos caían en la segunda clasificación de cómo responde a veces el mundo a esta pregunta. Los fariseos pensaban que obedeciendo la ley serían salvos y se sujetaban a cosas, en algunos casos un poco ridículas incluso. Se habla de cómo ellos diezmaban hasta las hojitas de las plantitas que tenían en los maceteros, ¿no? Imagínense eso, salir afuera, tomar la albahaca, ¿cierto? Y contar las hojas y sacar el 10% y darlo como diezmo, porque así de meticulosos eran, porque la obediencia le daría salvación. Bueno, Jesús aquí viene a romper esa creencia. Lo que se necesita, verso 7, es nacer de nuevo. Una persona caída no puede regenerarse a sí misma. Necesita la intervención divina. Este es el espíritu, esto es lo que habla él de nacer del espíritu o nacer de arriba. Solo el espíritu de Dios puede regenerar el espíritu humano. Las personas no deben tropezar a causa de estas palabras que dice Jesús aquí, o rechazar su importancia. Esto es de vida o muerte. Es necesario nacer de nuevo. Esta es una necesidad absoluta y universalmente requerida, y no se puede negociar ni modificar, porque es Dios mismo quien lo está estableciendo. El hecho de que él hable de un nuevo nacimiento tal vez sea un poco para Nicodemo la idea de comenzar de nuevo, de un nuevo comienzo. Tal vez también tenga que ver con un tema que hay legal con las infantes, ¿cierto? Cuando tú vas al Código Civil, hay un capítulo sobre las personas y van incisos o diferentes capítulos. Por cierto, hay un capítulo por las personas por nacer, ¿cierto? Para los que son pro elección de aborto, cosas por el estilo. Los códigos civiles prevén derechos para las personas que aún no han nacido, lo cual es como terrible que hubieran, digamos, estas leyes en estos tiempos. Pero sacando eso de lado, hay un, digamos, lugar para los infantes, ¿ya? Se denomina de esa manera a las personas que tienen como, desde que han nacido, son bebés hasta cierta edad, donde ellos pueden después ejercer, digamos, algunos derechos menores hasta su mayoría de edad. Un bebé no va a ir a la cárcel. Nadie ha visto, ¿no? Entonces no existen cárceles para bebés, ¿cierto? El bebé que tomó el celular de la mamá, ¿cierto? Y lo rompió contra el piso, no debe pagar nada por eso, no una multa o nada por el estilo. Es interesante que él hable de un nuevo nacimiento, porque no se puede cargar un delito o una culpa contra un bebé recién nacido. No tiene pasado. Es inimputable. Cuando naces de nuevo en la familia de Dios, tus pecados son perdonados. De la misma manera. No hay nada hacia atrás. Hay un nuevo comienzo. Tus pecados son perdonados y olvidados, y tu futuro brilla en una esperanza viva. Versículo 7. Os es necesario nacer de nuevo. 8. Mira lo que dice. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que ha nacido del Espíritu. Aquí hay un juego que hace Jesús con una palabra que se traduce de diferentes formas, pero es la misma palabra en su idioma original. Viento,
y espíritu es la misma palabra de su idioma, neuma, que sería espíritu. Él les dice, de alguna forma, que el viento es como el espíritu, o el espíritu es como el viento, y viceversa, porque no le ves, pero le sientes y sabes, ¿cierto? Entonces, de alguna manera, tú puedes determinar que está corriendo viento. ¿Cómo? Bueno, la chasquilla está como para... Ah, broma, hermano. Entonces, el flequillo está como... Bien, cuando dice este versículo 8, el viento sopla de donde quiere y no sabes, él está diciendo de alguna manera, si naces de nuevo, bueno, no lo vas a ver necesariamente, digamos, una zarza ardiendo o algo sobrenatural, pero lo vas a sentir. Va a ser obvio en ti. Tú vas a saber que has nacido de nuevo cuando lo hagas efectivamente. Porque como el viento que no lo ves y sabes y sientes y de alguna forma lo percibes en ti, el Espíritu también lo vas a sentir y vas a saber que está en ti cuando esté verdaderamente en ti. Es muy bonito este pasaje en realidad, este versículo. Y lo que él habla aquí, como lo menciona. 9. Respondiendo Nicodemo, le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Y sigue el hombre sin entender. Y la respuesta de Jesús es una pregunta retórica. ¿Eres tú maestro de Israel y no lo sabes? Y qué triste esto, hermano. Qué triste que Nicodemo, siendo un hombre religioso, moralmente correcto, ¿cierto? Nicodemo en nuestros tiempos tal vez iría a la iglesia todos los domingos. Nicodemo en nuestros tiempos tal vez haría activismo religioso, participaría de las reuniones. Pero le falta una cosa. Versículo 11, de cierto te digo, que lo que hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijese las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así, nuevamente, mire esa palabra, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí tenemos los dos requisitos, lo que se necesita para ser salvo. Él dice nacer de nuevo, recibir el Espíritu. Él habla de un nuevo nacimiento, un nuevo comienzo en el individuo, que solo es posible mediante la obra de Cristo en la cruz. Versículo 14. Es necesario que el Hijo sea levantado. Un nuevo nacimiento o un nacimiento de arriba es una necesidad, pero también un misterio. Él dice, como el viento va y viene, y el Espíritu también hace así, le vas a sentir, más no ver, pero lo vas a saber que está en ti. Toda persona que nace del Espíritu es como el viento. No se puede explicar o predecir por completo. Nicodemo vino de noche, pero él seguía en la oscuridad. Versículo 9. ¿Cómo puede ser esto posible? Preguntaba. No podía entender del nuevo nacimiento, incluso después de que Jesús se lo explicó. Por eso Jesús utilizará una nueva... y algo más familiar para Nicodemo, ya que las figuras típicas como nacer, un bebé y comienzos no entendía. Como estudioso de la ley seguramente sabría de esta historia. Verso 14. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿A qué se refiere con esto? Una historia que está en el libro de Números. En un momento de rebeldía de la nación de Israel, entonces Dios permitió que serpientes atacaran el campamento de Israel en el desierto. Y las personas empezaron a morir por las picaduras de la serpiente. Entonces el pueblo clamó, arrepintiéndose de esa rebeldía, a Moisés. Moisés clamó intercediendo por el pueblo ante Dios. Y Dios le ordenó, bueno, construye una serpiente de bronce o de metal y ponla en una lanza y levántala y todo el que mire será salvo. Y las personas entonces empezaron a mirar esa escultura que hizo Moisés, ya no sé si era muy realista o no,
cómo habría lucido aquello, ¿cierto? O cuánto tiempo le tomó, pero ellos empezaron a ver y las serpientes empezaron a ir y las personas empezaron a no morirse, ¿no? Y hubo gran bonanza en el desierto. El versículo 14. Esta es una historia de pecado, una historia que habla de las personas rebeladas en contra de Dios y tuvieron que ser castigados. Pero también es una historia de gracia, una historia donde por medio de la intercesión de Moisés, el pueblo, Dios proveyó un remedio de alguna manera al pueblo. Y el método no era pisotear las serpientes, ¿no? Hacer un caldillo, ¿no? O encerrarlas o mover el campamento. El método era el siguiente: mirar con fe, obedecer con fe lo que Dios dijo en su palabra. Para su momento parece un poco ridículo, seamos sinceros, ¿sí? Yo miro y no me va a picar. Bueno, no hay nada, de mágico en tus ojos, sino en la gracia y en la palabra de Dios. Creer con fe en aquello trae salvación. Y esta historia es ilustrativa de lo que haría Cristo, porque el mismo Jesucristo la trae a colación, versículo 14, diciendo: así es necesario. Como fue levantado en el desierto esto, y las personas miraron con fe, y eso les salvó de las serpientes. Hoy en día, en su momento, y continuando hasta ahora, las personas que miran con fe al crucificado pueden ser salvos de las picaduras del pecado. Amén. Versículo 15, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dos cosas aquí se presentan como necesarias entonces: nacer de nuevo o del Espíritu. Y esto solo es posible por medio de el Hijo del Hombre levantado en la cruz del Calvario. Este verbo, versículo 14, levantado, ¿cierto? Que dice que se levantó la serpiente y se levantaría también el Hijo del Hombre. Este es un verbo que podría significar también como exaltado. Es interesante esto. Versículo 14. Cristo crucificado no es humillante para Él, sino de gloria. Toda la gloria de Él se manifiesta en la cruz y en su resurrección. La gloria misma de Cristo es exaltada en ese acto benevolente de gracia a favor de los pecadores. La cruz no fue el fin de la gloria de Cristo. Fue un medio más para exaltarle. Mira lo que dice el libro de Hechos. Por favor, el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 33. El libro de Hechos, capítulo 2, versículo 33. Dice la Biblia ahí: así que, exaltado por la diestra de Dios, habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Él ha sido exaltado en esa cruz y es necesario mirar a la cruz para ser salvo. En el campamento de Israel, la solución al problema de las serpientes no fue matarlas, preparar ungüentos, fingir que no existía, dictar leyes contra las serpientes o trepar a un poste. La respuesta fue mirar con fe, y eso es premonitorio, simbólico de lo que se necesita para ser salvo. Mirar con fe a aquel que ha sido exaltado y crucificado a favor nuestro. Amén. ¿Cómo nace de arriba una persona? ¿Cómo es salvada de perecer eternamente? Muy simple: creyendo en Jesús, mirando a Jesús por fe. Mira el libro de Isaías, capítulo 45, verso 22. Isaías, capítulo 45, versículo 22. Isaías 45, 2. Dice la primera frase: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Parece bastante sencillo. Para algunos no es tan fácil. Cierta historia relata de un joven que el 6 de enero de 1850
y después de que una tormenta de nieve paralizó la ciudad de Colchester en Inglaterra, este joven muchachito no podía asistir a la iglesia como lo solía hacer, por lo tanto tuvo que ir a una segunda iglesia que quedaba más cerca, una iglesia metodista primitiva, en donde un laico o un hermano de la iglesia, poco preparado, sustituyó al predicador que estaba ausente, también por la nevada. El pasaje que utilizó este hermano que predicaba era este mismo, Isaías 45:22. Mirad a mí, sed salvo, todos los términos de la tierra. Este adolescente por muchos meses se había sentido un poco miserable, convencido de sus pecados, pero aunque se había criado en una iglesia y asistía a una iglesia regularmente, yendo tanto con sus padres y sus abuelos, cierto, ellos también siendo religiosos, el joven no tenía seguridad de su salvación. Cuando entró a esta capilla de emergencia por la nevada, el ministro sustituto, mal preparado, que no tenía mucho para decir sobre el pasaje, repetía varias veces el texto. Mirad a mí, mirad a mí. Este hombre dijo, un hombre no tiene que asistir a la iglesia para aprender a mirar, gritaba. Cualquiera puede mirar, un niño puede mirar. En ese momento miró al joven que estaba sentado en la banca y señalándole le dijo, joven, tienes una expresión de lástima. Muchacho, mira a Jesucristo. El joven miró por fe y fue así como se convirtió en el gran predicador, años después, Charles Haddon Spurgeon. Me gustaría, espero no ser el mal preparado aquí y todo el asunto, pero joven, hermano, hermana, mira a Cristo, mira más a Él. Es necesario, si no eres creyente, si tienes dudas existenciales, si todavía no entiendes el por qué estás aquí, yo te voy a decir, para dar gloria a Dios. Amén. Mira a Cristo y sé salvo. Mira a Él y haz lo necesario para ser salvo. Y si tú ya eres un creyente, mira a Cristo de igual manera. Amén. Y sé santo, sé sabio y sé un mejor creyente siguiendo a Él. Versículo 16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Un pequeño paréntesis aquí hay debates a veces sobre este versículo. ¿Qué es el mundo? ¿De qué está hablando? Seguramente algunos tratan de decir, no, la salvación es universal porque dice mundo. Otros dicen que se refiere a un grupo de personas escogidas. Realmente es un debate un poco corto a mi parecer. El contexto lo explica fácilmente. 15, todo aquel que en Él cree. 16, todo aquel que en Él cree. La salvación es para el que cree. Amén. Pero la obra de Cristo abarca al mundo. Amén. No significa que todo el mundo será salvo inmediatamente. Significa que todos pueden ser salvos y que el mundo mismo será salvo un día. Romanos 8, la tierra gime por el pecado. La tierra está también en condenación. El universo todo está caído por causa del pecado y un día será redimida. Por lo tanto, Él vino para salvar al mundo, también si vamos en ese sentido. 17, porque no envió Dios al Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no será condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y aquí Jesús ha respondido las posiciones que hemos mencionado al comienzo. Como algunos sistemas filosóficos dicen, el hombre no es malo. Pero aquí dice que el hombre ya está condenado. Y por otro lado, otros dicen, el hombre debe hacer algo para salvarse. Pero aquí dice que hay que mirar con fe y creer en Él. Y eso es suficiente para ser salvo. Por lo tanto, tanto la filosofía secular y mundana como las religiones no bíblicas solamente están condenando personas. Pero Cristo vino a salvarlas. Versículo 17.
Él no vino para condenarle, sino para que el mundo sea salvo por él. Nuevamente, mira a Cristo y sé salvo. Haz lo necesario, mira con fe a la cruz. Permite que el Espíritu Santo te dé un nuevo nacimiento. Que tu historia hacia atrás para con Dios sea borrada y tus pecados olvidados. Y que tu nueva vida en Cristo florezca en esperanza. 19. Esta es la condenación, dice, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. El detalle que da el apóstol Juan al comienzo, versículo 2, Nicodemo viniendo de noche, puede ser que era de noche, puede ser que era el atardecer, o puede ser que era que Nicodemo estaba todavía en tinieblas. Sea cual sea, aquí él aclara un poco más este punto, 19 en adelante. La luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas. ¿Por qué no vienen los pecadores a la luz de vida? Porque aman el pecado, aman las tinieblas y quieren persistir en estas obras malas. Porque mientras más cerca está un pecador de la luz, más expuestos quedan sus pecados. Y esto es algo que atormenta a las personas. No son los problemas intelectuales los que impiden que la gente confíe en Cristo. Es la ceguera moral y espiritual que los mantiene amando las tinieblas y aborreciendo la luz. Nicodemo vino en esta noche con estas preguntas o con este deseo de interactuar con el maestro, y el maestro le dio una gran lección. No puedes salvarte por las obras y no eres bueno, necesitas mirar a Cristo. Mira lo que va a decir el libro de Juan, capítulo 19, versículo 38. La historia aquí no nos dice qué sucede con Nicodemo. Aparentemente terminó ahí la conversación. No se nos relata cómo concluye este diálogo, qué habrá pasado con él. No se nos dice que haya sido convertido en ese momento, pero aparentemente estas palabras estuvieron dando vuelta en su mente durante los años del ministerio de Cristo. Y después de que Jesucristo es crucificado, dice la Biblia, después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente, por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato se lo concedió. Entonces vino José de Arimatea y se llevó el cuerpo de Jesús. 39. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra, de aloes, como de 100 libras. No se nos relata en el capítulo 3 qué ocurre con él, pero sí al final del Evangelio se nos dice qué ocurrió con él. Nicodemo fue salvo, miró a él, creyó en él, nació de nuevo, fue regenerado por el Espíritu. El viento del Espíritu empezó a sentirlo en su vida. Y aquí vemos algunas pequeñas obras que hizo secretamente también con José de Arimatea, por miedo a los religiosos. Nicodemo, como muchos de nosotros, se dio cuenta que el Salvador levantado en realidad era el Hijo de Dios. Quiero animarte. La diferencia entre perecer y vivir, entre la condenación y la salvación, es la fe en Jesucristo. La serpiente en los días de Moisés dio vida física a los judíos que morían, pero Jesucristo da vida eterna a todo aquel que confía en Él. Y esto se necesita para ser salvo. Vamos a tomar un tiempo para orar. Padre, te damos gracias.